empiezo. Medicina basada en pruebas. Como les decía, en inglés, evidencia tiene un significado diferente al castellano. En castellano es más correcto decir medicina basada en pruebas. Tiene una definición la medicina basada en pruebas, y es esta. Hay distintos tipos de definiciones, pero esta es la que más me gustó a mí. Es la utilización concienzuda, explícita, juiciosa de las mejores pruebas disponibles en la toma de decisiones para el cuidado de los pacientes. Bien, antiguamente, o lo que viene a destronar la medicina basada en pruebas, es un paradigma ya añoso, un paradigma que ya no es considerado correcto, que era el paradigma de la medicina basada en la experiencia. ¿Qué era esto? Que los líderes en opinión eran, o como decir, los expertos en los temas, eran los que más antigüedad tenían sobre el tema en particular o más experiencia práctica sobre ese tema. Antiguamente se decía que, por ejemplo, que a grandes cirujanos, grandes incisiones. O sea que el cirujano que producía incisiones más grandes sin que el paciente se muriera o sin que el paciente tuviese complicaciones graves, era el mejor de todos. Actualmente se sabe que eso ya no es así. O por ejemplo, cuando ustedes están en la facultad y hay un profesor titular de una cátedra hablando sobre una intervención. Muchas veces, o antiguamente, se consideraba que esa era la verdad y la única verdad. O el jefe de servicio era el que tenía mayor experiencia y era el que decía cómo se hacían las cosas y todos le hacían caso. Esa era la medicina basada en la experiencia, que se basaba fundamentalmente en la experiencia, conocimiento y antigüedad individual de un profesional. Y todos seguían haciendo lo mismo de lo que hacía ese profesional. Y es lo que van a hacer en las residencias, les aviso. O sea, ustedes van a hacer lo que hace el R2. Y el R2, cuando fue R1, también hizo lo mismo con respecto a lo que hacía el R2. Entonces, el conocimiento se transmite a través de la experiencia y verticalmente. ¿Sí? Tiene desventajas esta metodología. Una es que es un conocimiento que no está sistematizado. Y segundo, no hay innovación, porque siempre se sigue haciendo lo mismo. ¿Sí? Este es el paradigma que cuestiona la medicina basada en pruebas. Este paradigma también es el que se usó durante muchísimos años, es el de la educación victoriana, por ejemplo, en donde el docente hablaba y los alumnos escuchaban y nadie podía criticar. Esto, y ustedes lo saben por ser del plan 2001, que antes del plan ese también era prácticamente igual. Cada uno decía lo que el docente quería escuchar y estudiaba lo que el docente les decía. Y no había búsqueda bibliográfica, no había búsqueda de información, no se cuestionaba el conocimiento de la persona con mayor experiencia. ¿Sí? Actualmente sigue pasando, no digo que no, y lo vemos cotidianamente en nuestra facultad. Ese sería el viejo paradigma, el que viene a destronar la medicina basada en la evidencia. ¿Qué es la medicina basada en la evidencia? Bueno, básicamente lo que es la medicina basada en la evidencia es darle un orden de prioridad a todas las fuentes de información disponibles. Fuentes de información externas. O sea, la única fuente de información interna es lo que uno conoce, ¿sí? El resto que uno no conoce es fuente de información externa. Entonces, tenemos un montón de fuentes de información externa, inclusive ahora aún más con la tecnología. Antes no teníamos otro conocimiento que la práctica, los libros y otros profesionales.
Ahora tenemos la bendición de que existe Internet y podemos encontrar diversas fuentes de información. ¿Sí? Bueno, lo que hace la medicina basada en pruebas es tomar todas esas fuentes de información y ordenarlas, clasificarlas de acuerdo a prioridades. ¿Qué sucede? La medicina basada en pruebas tiene un orden de información, de fuentes de información, y les voy a contar cuál es la mejor información a la que ustedes pueden acceder o a la que pueden consultar a la hora de tomar una decisión terapéutica. Y es el ensayo clínico controlado, con sus variantes que ya los vamos a ver, o por lo menos los voy a mencionar. ¿Qué pasa? Les quería comentar eso. ¿Qué pasa si nos basamos solamente en el viejo paradigma? Como lo dije anteriormente, no hay una evolución del conocimiento. Ahora, ¿qué pasa si nos basamos en el nuevo paradigma solamente? Bueno, la característica de los ensayos clínicos controlados es la siguiente. Los ensayos clínicos controlados están hechos por un investigador, el cual la muestra que participa de los ensayos clínicos controlados está determinada como el investigador quiere. O sea, ustedes sabrán que hay criterios de inclusión y exclusión, pero la muestra está determinada por el investigador, que es una persona como ustedes. Entonces, lo que le va a suceder muchas veces es que ustedes van a buscar ensayos clínicos controlados y sus variantes para la toma de una decisión, y su paciente en cuestión no se parece en absoluto, salvo que tiene la enfermedad nada más, o que tiene la patología a tratar, con los pacientes que están en ensayos clínicos controlados. Entonces, si solo se basan en la medicina basada en pruebas, la mayoría de los pacientes se quedarían sin tratamiento. Entonces, la medicina basada en pruebas no es que dice, bueno, el viejo paradigma no sirve, nos quedamos solamente con el nuevo. No, hay que combinar el viejo paradigma, que es, digamos, la experiencia de las personas que más conocimiento tienen, con el nuevo paradigma, que son los estudios, el ensayo clínico controlado en primer lugar, y también con la experiencia personal. Tenemos que usar esas tres patas para que ningún paciente se quede sin tratamiento y dar el mejor tratamiento utilizando la mejor evidencia disponible. Y obviamente en la definición decía que era juiciosa, porque obviamente tengo que interpretar esa información y tengo que dar formas para aplicarla en el paciente, que, como les dije anteriormente, no se parecen nada a los pacientes de los estudios. La medicina basada en evidencia tiene una serie de pasos que son estos. Primero, una pregunta. Segundo, una búsqueda de información. Tercero, hay que analizar la información. Por eso yo siempre digo que en metodología de investigación tendrían que explicarle cómo se lee o cómo se interpreta, por ejemplo, los estudios, que son la mejor fuente de información disponible. Aplicarla junto con la experiencia propia y ajena, utilizando el juicio clínico. Esa sería la práctica de la medicina basada en pruebas. Primer paso, ¿cómo formular una pregunta? Bueno, paciente o problema de interés, intervenciones a considerar, porque es la intervención contra la intervención a comparar, y resultado clínico que se valora. Acá puse un ejemplo, ni me acuerdo dónde saqué este ejemplo, pero bueno, sería en pacientes hipertensos, el tratamiento de amlodipina o lisinopril es mejor que el tratamiento con diuréticos tiacídicos. ¿Para qué? Para disminuir la mortalidad. O sea, la pregunta es básica, la pregunta es esta: ¿qué uso? ¿Amlodipina, lisinopril o diuréticos tiacídicos para disminuir la mortalidad en pacientes hipertensos? Esa es la pregunta, más allá de cómo esté redactada. Entonces, ¿cuál es el paciente problema de interés? Obviamente paciente hipertenso. Intervención a considerar: amlodipina, lisinopril o diuréticos tiacídicos. Bueno, esas son las intervenciones a comparar. ¿Y cuál es el resultado que hay que valorar? Disminución de la mortalidad. Entonces, tengo que buscar información donde me compare la amlodipina contra el lisinopril contra los diuréticos tiacídicos en pacientes hipertensos
y tienen que demostrar que hayan disminuido la mortalidad. Eso es lo que tengo que buscar la información sobre eso. ¿Conocerán algunas de estas páginas? ¿Conocen alguna? Sí. Bueno, les cuento. Intramed, fíjense que es de Roche, creo, de Reumers. No me acuerdo si es de Roche o de Reumers. No vayan nunca a consultar Intramed, obviamente. Es de un laboratorio la página. O sea, olvídense. Después tenemos The Lancet, JAMA, Cochrane, PubMed, New England Journal. Estas son revistas científicas y son revistas científicas prestigiosas. ¿Pero de qué viven estas revistas científicas? De la industria farmacéutica, que le paga para que publique sus investigaciones. O sea, y si bien no publican cualquier cosa, tienen que vivir de algo. Así que es necesario tener una idea de lo que están leyendo. O sea, interpretar el estudio que están leyendo, porque si no, van a ver todos ensayos clínicos controlados que hematológicamente están fantásticos, pero después, por ejemplo, ven que empezaron, que siempre lo dicen en letra chica y además tienen que encontrar no el ASTA, sino todo el ensayo clínico controlado, porque en el ASTA no ponen esas cosas, donde empezaron a lo mejor 80.000 pacientes y terminaron 20.000. Y no dice en ningún momento qué pasó con los 80.000, con los 60.000 que faltan. O sea, ¿y los 60.000 que faltan dónde están? Se murieron, decidieron por voluntad propia suspender el ensayo clínico controlado. No sé, que expliquen qué pasó, por ejemplo. O, por ejemplo, también he visto ensayos clínicos controlados con antihipertensivos en 100 personas. ¿Ustedes les parece que es representativo 100 personas para una patología tan prevalente como la hipertensión arterial? ¿Me sirve leer un estudio de 100 personas sobre antihipertensivos? No. Porque es una muestra muy pequeña. Entonces, esas cosas mínimamente tienen que manejarlas. Y hay en internet, por suerte, hay distintos algoritmos para que hacen preguntas para saber si vale la pena leer el ensayo clínico controlado o no. De todas maneras les cuento, un sesgo es la desviación involuntaria de la mente. Eso es un sesgo. A veces la mente no se desvía tan involuntariamente. El sesgo más frecuente, el más frecuente de todos, es el sesgo de publicación. ¿Qué significa esto? La industria farmacéutica, que son, hablo de la industria farmacéutica porque son los que hacen los ensayos clínicos controlados. No hay independientes que hagan ensayos clínicos controlados porque son muy costosos. Entonces la industria farmacéutica es la que hace los ensayos clínicos controlados para mostrar las ventajas de sus medicamentos. ¿Sí? Bien, nunca van a haber publicado un ensayo clínico controlado en donde el medicamento demuestre que no sirve para nada. O que el medicamento muestre que mata personas. Y es lo que pasó que les dije anteriormente con el rofecoxib. O sea, ocultaron la segunda mitad del estudio. ¿Por qué? Porque no tienen obligación de publicarlo. O sea, no hay ninguna ley que digan tienen que publicar los estudios que les salen mal. Entonces, solamente se publica todo lo que sale bien. Entonces, claro, son maravillosos los estudios. Pero, por ejemplo, para dar una idea, hoy no se sabe si los inhibidores de bomba de protones sirven para algo. Sí, a ver, sirven para algo, pero no sirven para una acidez común. Y no se sabe si son iguales o si alguno es mejor. Aparentemente son todos iguales. Pero ¿por qué siguen administrando o siguen recetando, por ejemplo, el lansoprazol en vez de dar omeprazol, si son iguales? O, por ejemplo, algo un poco más claro, las estatinas. ¿Para qué sirven las estatinas? Nadie lo puede decir. Todavía está en duda de si es para prevención primaria. Bueno, para prevención primaria evidentemente no. Para prevención secundaria, ¿pero en qué caso? O sea, bueno, son todas dudas que mientras tanto los médicos siguen utilizando los medicamentos.
Bien, obviamente cuando llega el visitador médico a su consultorio le va a traer seguramente un papel de esos satinados donde muestra que el medicamento que le está dando como muestra médica es maravilloso. Bien, acá les puse dos páginas que es el Instituto Catalán de Farmacología, obviamente sirve fundamentalmente para ver eficacia, para ver la seguridad de los fármacos. Es un centro de farmacovigilancia. De hecho es el centro de farmacovigilancia más importante del mundo, que es independiente, o sea, no tiene auspicio y todo lo contrario de la industria farmacéutica. Por eso está bueno leer, digamos, una opinión no sesgada. Y después tienen la plataforma No Gracias, que ¿por qué se llama No Gracias? Bueno, se llama No Gracias porque no tiene nada que ver con la industria farmacéutica. De hecho yo pertenezco a la plataforma No Gracias, en Estados Unidos se llama No Free Lunch, no como gratis quiere decir, en donde hay gente que es más talibán como yo, hay otra gente que es un poco más, digamos, más accesible. Pero yo, por ejemplo, no recibo los visitadores médicos y nunca recibí una virome, un cuadernito y menos medicamentos gratis, que no son gratis, alguien los paga. ¿Sí? Bueno, después hay otras páginas que son independientes, como por ejemplo, le tiro dos. Hemos leído, se llama así, Hemos leído, que está muy buena, es un blog independiente. Y después otro se llama Rincón de Sísifo. Los dos son muy interesantes y van a ver información independiente. Bien, entonces, ya sé qué información que tengo que buscar. Tengo que buscar la diferencia entre amlodipina, lisinopril y hidroclorotiazida para el tratamiento de la hipertensión arterial con el objetivo de disminuir la mortalidad. Busco la fuente de información, hago el análisis crítico para ver si sirve o no sirve, si corresponde o no leer esos estudios y por último aplico la intervención. Obviamente aplicando el juicio personal y digamos la experiencia de otros profesionales y la mía misma. ¿Sí? Como les decía, la medicina basada en la evidencia ordena las fuentes de información, las distintas fuentes de información, todas las fuentes de información en distintos niveles. Hay cientos de clasificaciones de nivel o niveles de evidencia o clasificaciones de niveles de evidencia, pero todas son prácticamente igual. La mejor información disponible es el ensayo clínico controlado aleatorizado a doble ciego, el metaanálisis, que es un estudio sobre ensayos clínicos controlados, es un estudio estadístico de ensayos clínicos controlados, y las revisiones sistemáticas, que es un estudio analítico de los ensayos clínicos controlados. Un ensayo clínico controlado puede tener 22.000 personas, 50.000 personas. Imagínense un metaanálisis, que es un ensayo clínico de ensayos clínicos controlados. Agarran todos los ensayos clínicos controlados sobre el tema y los comparan estadísticamente. Esos son el metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Segundo nivel de evidencia: estudio de cortes y casos de controles. Son estudios observacionales, pero sí sirven, por ejemplo, para determinar la relación, o sea, para determinar, digamos, efectos adversos en personas, por ejemplo, que no se puede intervenir, por ejemplo, en niños, en embarazadas, que no se puede experimentar. Entonces, son de utilidad. Sería el segundo nivel de evidencia. Después tenemos, por ejemplo, revisiones sistemáticas de estudio de corte y de casos y controles también. O sea que son los estudios observacionales en sus distintas versiones. Tercer nivel de evidencia: estudios no analíticos. Cuando ustedes tienen varios informes de casos, es una serie de casos. O sea, informo una serie de casos. Son varios pacientes que estoy informando qué hice, cuál fue el resultado. Habrán visto, por ejemplo, en la facultad algunos carteles donde es una notificación de caso. ¿Qué quiere decir eso? Es un solo caso, es un solo paciente. Pero eso, sumados a otros, es una serie de casos. Obviamente, cuando uno está, digamos, haciendo una intervención y funciona bien, está bueno que se informe, porque eso va a llevar a que se genere una serie de casos, que haya distintos lugares del mundo que hayan hecho lo mismo que uno o cosas distintas
en donde vemos cuál es la experiencia en otros lugares y con otras personas sobre la intervención. Y la última, el último nivel de evidencia, que es el último que tenemos al que tenemos que recurrir, es la opinión de expertos, yo que estoy hablando en este momento, o los docentes que le dan clases, y los libros de textos. ¿Por qué? Porque son opiniones formadas. O sea, yo cuando doy una clase, yo elegí qué dar y cómo darlo. Y, de hecho, qué comentarios hacer también en la clase. Y eso deforma o forma opiniones. Y forma actitudes o deforma actitudes. ¿Sí? Por eso, cuando un docente les viene a decir no, porque, por ejemplo, yo lo he visto, en pacientes hipertensos con dislipemia hay que dar estatinas. Entonces ustedes salen de la facultad cuando se reciben paciente hipertenso con dislipemia, estatinas. Bueno, hay que ver qué relación tiene ese médico con estatinas. A lo mejor ninguna. A lo mejor lo hace por ignorancia. Pero bueno, no pueden hacerle caso al médico. O sea, ustedes tienen que ir a buscar los metaanálisis, los ensayos clínicos controlados, las revisiones sistemáticas, a ver si lo que dijo ese docente es verdad o no es verdad. Piensen que un docente o el especialista más importante en un tema X, ¿cuánta experiencia puede tener? Cientos de personas sobre un mismo tema. Un metaanálisis, ¿cuánto tiene? Miles de personas. ¿Sí? Entonces, además, el metaanálisis es, digamos, es método científico, es investigación, no es la experiencia de una persona. Entonces, lo que hace la medicina basada en la evidencia es aplicar el método científico a las fuentes de información. Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente con cierta enfermedad y tengo que hacerle una aplicación, una intervención. Voy a buscar metaanálisis, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego y revisiones sistemáticas. A lo mejor la enfermedad no es frecuente y no encuentro ni metaanálisis, ni ensayos clínicos controlados, ni revisiones sistemáticas. De hecho, es muy probable que, por ejemplo, no haya nivel de evidencia 1 en el tratamiento para el Chagas, ni para la esquistomatosis, ni para el calazar. ¿Por qué no? Y tampoco haya estudios de casos y control. Entonces me voy a tener que ir a buscar los estudios no analíticos, a ver si hay informe de casos, serie de casos. Y si no hay, voy a tener que recurrir a los expertos y a los libros a ver qué tengo que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, la toxicología no tiene nivel de evidencia 1. ¿Por qué? Y porque no se puede experimentar con plomo, con arsénico. No puedes experimentar con algo que cause daño. Entonces, sí puede haber estudios de cortes y casos y controles en gente expuesta, por ejemplo, al tóxico, y lo más normal son los estudios de casos o las series de casos, o sea, los estudios no analíticos. Bien, después, siempre junto con el nivel de evidencia, viene a continuación un grado de recomendación que dice si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Lo voy a explicar de otra manera. Yo elegí esta clasificación bueno, no todos tienen 5 grados de recomendación. Hay algunos que tienen 3, hay algunos que tienen 4. O sea, depende de la clasificación que utilicen. Ya les dije que hay cientos de clasificaciones. Fíjense, el grado de recomendación A y E tienen el mismo nivel de evidencia. ¿Qué quiere decir? Que el grado de recomendación A tiene la evidencia más fuerte, tipo 1. O sea, ensayo clínico controlado, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y la E también. Pero fíjense, la A tiene fuerte recomendación de que hay que hacer eso. Mientras que la E tiene mucha evidencia de que eso no hay que hacerlo. O sea, la A y la E tienen el nivel de evidencia más alto de que en el A no hay que hacerlo y en el E sí. Ahora, los grados de recomendación B y D tienen nivel de evidencia más bajo. El B de que hay que hacerlo y el D de que no hay que hacerlo. Y el C es como que hay evidencias contradictorias. Yo lo llamo
Karina Jelinek. Lo dejo a su criterio. Y acá es donde tienen que usar la evidencia, la experiencia personal y la experiencia ajena. O sea, y lo hagan o no lo hagan, ustedes justifican su intervención y no está mal la decisión que tomen, mientras que esté justificada de acuerdo a los datos que tienen, o sea, la información que buscaron. Bueno, pero tiene un nivel de evidencia, esto me lo olvidé decir, un nivel de evidencia bajo, el peor nivel de evidencia. Acá les muestro un ejemplo de una clasificación de los niveles de evidencia, que esta es la SIN, es la guía escocesa. Fíjense, se divide en 1, 2, 3 y 4. El positivo es por la probabilidad de que haya sesgo. O sea, el 1, 2 positivos o 2 más, muy poca posibilidad de que haya sesgo. Fíjense, es metaanálisis, ensayos clínicos controlados y revisiones sistemáticas. Denme un minutito. Bueno, después, el nivel de evidencia 1, un solo más, tiene ya más riesgos de sesgos, y el que es 1 menos tiene mucho riesgo de sesgos. Sin embargo, siguen siendo el mejor nivel de evidencia. Lo mismo pasa con el 2, que solamente está dividido, y el 3 y el 4 no tienen sesgo. Adivinen por qué. Porque ya están sesgados. O sea, los estudios los informes de caso y las series de casos ya están sesgados, porque es lo que hizo una persona o una serie de personas, y la opinión de experto está sesgada completamente. Por eso no se dividen en 1 más o 2 menos. Bien, y acá está el grado de recomendación. Fíjense que tiene 4 grados de recomendación la SIN, pero hay otras que tienen más, hay otras menos. También les muestro otra más. Acá tienen la de la USLP, bueno, que tiene diferente los grados de evidencia, pero siguen manteniéndose. O sea, el mejor nivel de evidencia sigue siendo el ensayo clínico controlado, aleatorizado, etc. Pero fíjense, un nivel más abajo pone los no aleatorizados. Y bueno, y el último nivel de evidencia es la opinión basada en experiencias clínicas, expertos, ¿sí? O sea que sigue manteniéndose el orden que les di al principio. Y para terminar este tema, un ejemplo. Este es el tratamiento no artroplástico, no artroplástico de la osteoartritis de rodilla. Es una guía internacional, que no me acuerdo de qué año es, pero no es tan vieja. Fíjense que en todos ponen nivel de evidencia y grado de recomendación. O sea, en todas hay nivel de evidencia, grado de recomendación. Y voy a tomar solamente un ejemplo. Acá dice, sí, el no uso de glucosamina y condroitin sulfato. Fíjense que dice no. Así que yo les planteo, no uso glucosamina y condroitin sulfato en la osteoartritis de rodilla. Bueno, tiene un nivel de evidencia muy fuerte de que no hay que usar y un grado de recomendación muy fuerte de que no hay que hacerlo. Acá porque está en negativo, pone A. ¿Sí? En realidad, utilizando la clasificación que yo les di al principio, el grado de recomendación debería ser E. Que hay mucha evidencia de que no hay que hacerlo, pero como el no está acá arriba, bien. Siempre que lean una guía terapéutica, generalmente pone en un anexo digamos la clasificación que utilizó en cuanto a la evidencia y recomendación. Esta no sé qué clasificación usó porque no me acuerdo si la tengo, pero ni me acuerdo qué clasificación utilizó. Pero simplemente les quería mostrar que cuando exponen una recomendación siempre dicen grados de recomendación y evidencia, ¿sí? Bueno, ya aprendieron de que en la osteoartritis no hay que usar. De hecho, hay pruebas más que suficientes de que no hay que usar y no sirve para nada la utilización de condroitin sulfato y glucosamina. No me vengan a discutir, no se usa, no debería utilizarse. Ahora que lo usen,
tema aparte. No me voy a poner a pensar, a discutir sobre las cosas que se hacen y las cosas que se deberían hacer. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema? No, profesor, claro. Perfecto. Perfecto. Vamos a el proceso de la terapéutica razonada, que ustedes lo estudian de la guía de la buena prescripción. ¿Sí? No, se les iba a mostrar, pero no voy a prender la cámara para mostrar la guía de la buena prescripción. Les cuento de dónde surge esto rápidamente. En la década del 80 empezaron a salir muchos medicamentos Michu Drugs. ¿Qué son las Michu Drugs? Las Michu Drugs son drogas que se llaman yo también. O sea, les voy a dar dos ejemplos. Enalapril, captopril, lisinopril, fosinopril. Bueno, y me olvidé del resto. ¿Qué diferencia tienen entre ellas? Bien, lo mismo que les mencioné anteriormente. Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Bueno, ¿y qué diferencias tienen entre ellas? Bien, imagínense que un médico recién recibido llegaba al mercado laboral y se encontraba con 10 medicamentos que eran iguales. Por ejemplo, 10 inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que de hecho hay más. O diferentes clases de AINES, como por ejemplo, no solo aspirina, diclofenac, bueno, los coxib, naproxeno, ibuprofeno, indometacina, dipirona, piroxicam, bueno, cientos. De hecho sí son cientos los AINES. ¿Y qué hacer? ¿Cómo decidir cuál utilizar para una patología que en la facultad me habían enseñado que se usaba la aspirina, por ejemplo? O se usaba el captopril, que ya no está más en el mercado. ¿Cuál uso? O sea, supuestamente si un medicamento sale posterior, es el último, de los IECA supuestamente, o como te lo promocionan, es el mejor. Bueno, entonces, frente a esa invasión de medicamentos iguales para una misma patología, o frente a antihipertensivos, por ejemplo, ¿cuántos antihipertensivos conocemos? Por ejemplo, conocemos, voy a decirlo rápidamente, los IECA, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, los diuréticos, todos. También podemos hablar de los calcioantagonistas, de los antagonistas alfa no selectivos, de los antagonistas alfa 1, de los simpaticolíticos de acción central y los de acción central y periférica. Bueno, hay un montón de medicamentos que sirven para la misma patología. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, la guía de la buena prescripción plantea un algoritmo. Primero, definición. El uso racional de medicamento es, utilizar el medicamento más eficaz, más seguro, adecuado a las necesidades individuales del paciente, más económico y a la dosis que corresponde, durante el tiempo que corresponde, ¿sí? Dándole advertencias, pautas de alarmas y explicándole al paciente cómo debe consumirlo y qué hacer frente a alguna situación, ¿sí? Como por ejemplo cómo conservarlo, cómo consumirlo, qué hacer frente a un efecto adverso. Bueno, eso es, o sea, el uso racional del medicamento lo que plantea es una terapéutica razonada y no automática, porque si no reemplazamos a los médicos por máquinas expendedoras de medicamentos en donde uno completa la sintomatología y les larga el medicamento y sale más barato para el Estado y le va a salir más barato a los pacientes y todo, ¿sí? O sea, y ahora lo voy a plantear. Bueno, acá están los pasos de la terapéutica razonada. Definir el problema del paciente, especificar el objetivo terapéutico, comprobar si el tratamiento es adecuado, comenzar el tratamiento, dar información e instrucciones de advertencia, supervisar y en determinados casos detener el tratamiento. Definir el problema del paciente. Bien,
Siempre se define el problema del paciente. ¿El paciente tiene un problema? Sí, el paciente que va al médico tiene un problema. A lo mejor nosotros no lo podemos resolver. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo hice una guardia con un compañero mío de farmacología, sí, que ya no está más en la cátedra, obviamente. En donde yo llegaba a las 8 de la mañana y él se iba de la guardia a las 8 de la mañana. Él pasaba la noche de la guardia. Y no importa dónde. Y un día voy un domingo y le pregunto, che, ¿qué tal la noche? Para preguntarle si había sido movida la guardia y demás. Me dice, no, la verdad que re tranquila, dormí como un oso. Ah, no, si vino una hija de puta, una ceachosa, a las 3 de la mañana, le di una benzodiazepina y que se vaya a dormir la guacha esa. Esa fue más o menos la respuesta y creo que fui bastante leve a la hora de decir lo que me dijo. Primero, la persona era una persona que necesitaba ayuda. Ahora, que vos la hayas diagnosticado como CH, crisis histérica, es problema tuyo, no de la paciente. La paciente fue al médico porque no podría resolver la situación sola, ni con las personas que lo rodeaban. O sea, capaz que necesitaba contención, pero ¿tenía un problema la paciente? Sí, tenía un problema la paciente. Que vos no estés a la altura de la paciente no quiere decir que la paciente no tenga un problema. ¿Sí? Son personas las que recurren al médico con un problema. Y no es problema de ellos, o no es culpa de ellos que vos estés 24 horas sin dormir. O sea, yo siempre digo lo mismo, el día que insultes a un paciente, un día que diga, no, viene una hija de puta a las 3, bueno, dedicate a otra cosa, ponte un kiosquito, vende drogas si querés, trafica armas, pero no te dediques a la salud. Bueno, entonces, primero definimos un problema del paciente. Tenemos que ver si estamos a la altura. Especificar el objetivo terapéutico. En el caso de, por ejemplo, en el caso de una infección, sí, podemos dar antibiótico y podemos curar la enfermedad. Muy pocos casos se puede curar la enfermedad. Ahora, si viene un paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca, bueno, va a ser el tratamiento sintomático. O muchas veces un tratamiento sintomático. El objetivo es que el paciente tenga menos molestia. O otro objetivo puede ser que el paciente viva más y mejor. Pero no lo salvamos, no le quitamos la enfermedad. ¿Sí? Tercer paso, comprobar si el medicamento P es adecuado. Voy a contar lo que es un tratamiento P. Empezamos desde el principio. ¿Qué es un grupo P? Un grupo P es un grupo farmacológico con el que el medicamento está un grupo farmacológico con el que el médico está familiarizado. Por ejemplo, voy a agarrar como ejemplo la hipertensión arterial y después el dolor. Si ustedes van a un hospital, seguramente utilizan diuréticos porque son baratos, utilizan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina porque son baratos. Es muy improbable que encuentren ARA o que encuentren muchos ARA, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Y no van a encontrar nunca combinaciones de antihipertensivos. En los hospitales no. Y bueno, y no mucho más, a lo mejor caso antagonista también. Pero ahora si ustedes van a un sanatorio, por ejemplo vayan al Parque, al Británico o a este hospital privado, seguro que los médicos utilizan ARA a más no poder y también utilizan combinaciones a dosis fijas que no están indicadas en ningún caso. En ningún caso están indicadas las combinaciones fijas de medicamentos, salvo el cotrimoxazol. En ningún caso están indicados que una pastilla tenga dos medicamentos. ¿Sí? Bien, bueno, pero los usan. Entonces, esos grupos farmacológicos con los que están familiarizados cada médico es el grupo P. Por ejemplo, otro ejemplo más claro. Los clínicos tratan el dolor, pero los especialistas del dolor, que también tienen una especialidad, también tratan el dolor. La pregunta es, voy a elegir un médico de familia. Trata el dolor, pero ¿qué medicamentos o qué grupos farmacológicos utiliza el médico de familia? Bueno, puede utilizar AINE seguro, corticoides seguros, opioides algunos seguramente sí, y nada más. Ahora, un especialista del dolor, ¿cuáles son los grupos farmacológicos que utiliza? AINE no creo.
porque ya los especialistas del dolor utilizan medicamentos más potentes. A lo mejor utilizan AINES como coayudantes, ¿sí? Pero seguramente van a utilizar corticoides, opioides y utilizan inmunomoduladores para el dolor. ¿Por qué? Y porque ya tratan el dolor de otra manera, ¿sí? Entonces, fíjense que cada profesional está familiarizado con distintos grupos farmacológicos, ¿sí? Eso es un grupo P. Bien, dentro del grupo P, bueno, acá hay que hacer un grupo... dentro del grupo P hay medicamentos P. O sea, por más que yo maneje los inmunomoduladores, no manejo todos los inmunomoduladores, manejo un inmunomodulador, dos inmunomoduladores a más como exageración. O por ejemplo, si utilizo opioides y utilizo uno o dos opioides, igual que los AINES, ¿manejo todos los AINES o prescribo todos los AINES? No, yo tengo tres AINES que prescribo, nada más. Entonces, esos son los medicamentos P, que pertenecen a un grupo P. Ahora bien, tengo que, cuando llega un paciente con una patología, por ejemplo un dolor, de acuerdo al especialista que vaya, tiene que pensar ya en los grupos P y en los medicamentos P de cada grupo, que son los que el médico está familiarizado, ¿cierto? Ahora bien, tengo que comparar, esto del perfil farmacológico está, pero yo lo sacaría, tengo que comparar los medicamentos P para, de acuerdo a todos estos propiedades: eficacia, seguridad, conveniencia, costo. ¿Qué es un medicamento P? Un medicamento P es un medicamento que puede ser de elección en un paciente estándar. O sea, ustedes para un paciente hipertenso tienen distintos medicamentos P. Cualquiera de ellos puede ser aplicable en el paciente. O sea, que cuando llega un paciente con cardiopatía isquémica, ustedes ya piensan espontáneamente en los medicamentos P, que son con los que ustedes están familiarizados, ¿sí? Bueno, entonces se comparan de acuerdo a eficacia, seguridad, adecuación o conveniencia y costo. Luego hay que comenzar el tratamiento. No se preocupen que ahora lo voy a explicar con un ejemplo. Luego hay que comenzar el tratamiento. Hay que dar información, hay que explicar cómo tiene que consumir el medicamento, qué hacer, por ejemplo, si se olvida de una toma. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico. Viene una paciente acompañada con su madre que quiere, digamos, que viene con el objeto de planificar, de hacer planificación familiar, quiere no quedar embarazada y no entiende una palabra. Ustedes le van a dar, es idiota por decirlo de otra manera, ¿le van a dar anticonceptivos orales a esa paciente idiota? No. Porque si no entiende cómo tomarlos, no se lo pueden dar. ¿Sí? Y les va a pasar que van a encontrarse con un paciente que es ciego, sordo, mudo, o que no sabe dónde está parado, o no entiende lo que le están diciendo. Y le van a tener que hacer dibujitos, y le van a tener que dar por escrito, pero obviamente si le dan por escrito, él tiene que saber leer el paciente, porque a lo mejor ustedes le dan las indicaciones por escrito y el paciente no sabe leer. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto a la hora de, digamos, darle un medicamento a un paciente. Y después, al paciente lo tenemos que volver a citar para ver si el tratamiento es eficaz, si le está dando resultados, si hay que ajustar la dosis o si no funciona. Y si en el caso de no funciona, y bueno, hay que empezar todo de nuevo y en determinado caso suspender el tratamiento porque a lo mejor también le produjo un efecto adverso que conviene suspender el tratamiento y empezar todo de nuevo. ¿Sí? Una cosa muy importante, no hagan esto. ¿No saben escribir? ¿No saben escribir? Bueno, por más apurado que estén, esto produce errores de medicación. Errores de medicación son errores en cualquier cadena de medicamento. Esto es una letra que el médico solamente entiende y creen que de la farmacia lo entienden
y muchas veces no. Y existen lo que se llaman los medicamentos LASA, LASA con S, que son de siglas en inglés que quiere decir se ven igual y se leen igual. Y eso produce errores de medicación, o sea, dan medicamentos que no corresponden a pacientes que no corresponden. Entonces, eso puede traer reacciones adversas. O sea, un error de medicación puede producir un efecto adverso o no, pero ya hay un error de medicación. Por ejemplo, cuando ustedes sacan, las ampollas son todas iguales porque hay una sola fábrica de ampollas en Argentina. ¿Sí? Cuando ustedes sacan una ampolla de un botiquín, pónganla y no la usan, vuélvanla en el mismo lugar. Y por favor, antes de romper la ampolla, lean qué dice. No porque estaba en ese lugar tiene que ser igual a los medicamentos que están al lado. Un caso, una anécdota que pasó en el sur. Hubo un estudio de gente compañera de nuestra agrupación en donde se empezaron a dar cuenta que el salbutamol funcionaba de distinta manera en distintas personas. No era el salbutamol, era un corticoide, no me acuerdo qué corticoide era. Era un corticoide que funcionaba de distinta manera. Entonces mandaron a analizar los picos de los goteros y se dieron cuenta que los picos eran distintos y tenían pero mililitros, medio mililitro de diferencia. Eso es gravísimo porque en pediátricos la dosis se hace relacionada al peso y que la gota tenga diferencia entre dos distintas marcas, bueno, es grave. Bien, las recetas tienen que tener todos estos datos, ¿sí? No me los voy a poner a leer. Hay que hacer bien la receta y se tienen que tomar, digamos, el tiempo para escribir correctamente. Bien, ¿qué pasa si cuando el paciente regresa al turno que nosotros le dimos a la próxima reunión, o sea, a la próxima consulta, que si el medicamento, si el tratamiento no está siendo eficaz, o sea, no está dando resultado? Balaban la llama 4D. Esto lo tienen en el apunte, así que léanlo. Las 4D. Diagnóstico correcto. Droga correcta, o sea, medicamento correcto. Dosis correcta y duración del tratamiento correcto. Eso Balaban lo llama las 4D. Y de hecho ha preguntado, a ver, decime las 4D de uso racional del medicamento. Las inventó él a las 4D porque yo no la leí en ningún lado que se llamen 4D. Pero bueno, son estas. Ahora bien, para terminar y cerrar el tema, un ejemplo práctico de la utilización de la prescripción razonada o de la terapéutica razonada. Obviamente tomé un caso común que ustedes ya más o menos conocen, un paciente hipertenso. Primer paso, definir el problema del paciente, especificar el objetivo terapéutico. Paciente hipertenso, o sea, le hicimos el diagnóstico de hipertensión arterial en 2 o 3 medidas de presión arterial en distintos momentos y es hipertenso, claramente. ¿Cuál es el objetivo de dar un tratamiento en los pacientes hipertensos? ¿Cuál es nuestro objetivo terapéutico? Llevar el valor de presión arterial a valores dentro del rango normal. No, disminuir la morbimortalidad. Esto es importante porque para eso tenemos que buscar estudios de antihipertensivos que disminuyan la morbimortalidad. O sea, que el paciente viva más y mejor. O sea, que tenga menos complicaciones tromboembólicas, por ejemplo, tenga menos accidentes cerebrovascular, tenga menos infartos agudos del miocardio, tenga menos alteraciones renales, oculares y de la vasculatura periférica. Porque viene el caso, antiguamente se pensó que en la hipertensión arterial sobraba líquido, por eso se empezaron a usar los diuréticos. Con la misma teoría también se desangraba al paciente y se usaban ventosas y las sanguijuelas para disminuir la volemia. Actualmente se sabe que no sobra líquido, el problema es otro, no sobra líquido. Sin embargo, y por esa razón se dejaron de usar los diuréticos como antihipertensivos. Sin embargo, hay un diurético que se utiliza para la hipertensión arterial. ¿Y saben qué? No se sabe cuál es el mecanismo de acción. Y estoy hablando de los diuréticos tiacídicos.
Porque no tiene nada que ver con la disminución de la bulimia, porque la bulimia después de un tiempo vuelve a la normalidad y la resistencia vascular periférica queda disminuida. Entonces, ¿por qué usamos hidrocloroto de ácido? Y porque demostró en ensayos clínicos controlados que disminuye la morbimortalidad. Y el ensayo clínico controlado preferente y independiente, que no lo hizo la industria farmacéutica, se llama ALAT. Si quieren, búsquenlo. Bien, entonces ya tenemos el objetivo terapéutico. Tenemos que saber si el medicamento P es el adecuado. ¿Cuáles son los grupos P? Bueno, antes las posibilidades terapéuticas, educación del paciente, tratamiento farmacológico y tratamiento farmacológico. Obviamente, el tratamiento no farmacológico es más importante que el tratamiento farmacológico. O sea, dejar de fumar, dieta rica en la dieta de DASH, hacer ejercicio, caminar de 40 minutos 3 veces por semana. Bueno, reducir la sal, el consumo de sal es fundamental. Ahora bien, hacer un inventario de los grupos farmacológicos efectivos, o sea que hayan disminuido la mortalidad, y hacer lo que vimos anteriormente. Estos son los grupos farmacológicos que han demostrado disminuir la mortalidad, excepto el de abajo, excepto los betabloqueantes, que no disminuyen la mortalidad. Pero ahora les voy a contar por qué lo puse. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren tratar a un paciente hipertenso, utilicen IECA, ARA, antagonista y diuréticos tiacídicos. No usen otra cosa, porque estos demostraron disminuir la mortalidad. La estrategia es bajar la presión con estos medicamentos, pero demostraron disminuir la mortalidad. Eso es lo más importante. Los betabloqueantes no. Pero ahora les voy a comentar por qué lo puse. Bueno, estos son los grupos P. Ahora ya sabemos que dentro de los grupos P hay un medicamento P, que es el medicamento con el cual, de ese grupo, con el cual el médico está familiarizado. ¿Sí? Entonces tenemos que compararlo de acuerdo a la eficacia, seguridad, que son la eficacia es la capacidad de modificar positivamente la historia natural de una enfermedad. Eso es la eficacia. ¿Y saben cuál es la fuente de información para ir a buscar eficacia? Yo les pregunto, ¿de dónde saco la eficacia? Bien, la respuesta es ensayo clínico controlado. Es el método de oro para determinar la relación de causalidad y para determinar la eficacia. ¿Hay otro estudio que sirva para la eficacia? No. El ensayo clínico controlado. ¿Sí? Por eso es nivel 1 de evidencia. Aparte porque es el único experimental y tiene, o sea, los metaanálisis y las revisiones tienen un montón de pacientes. Bien, seguridad. ¿Qué es la seguridad? Efectos adversos, pero no solo efectos adversos, sino también la gravedad, el tipo de efecto adverso, que lo vimos en clase pasada, la frecuencia, la ventana terapéutica, eso es la seguridad. O sea, no es solamente los efectos adversos, sino que es todo lo que es, digamos, todo lo que responde a la seguridad del fármaco. ¿Sí? Luego, adecuación. Bueno, ¿dónde saco seguridad antes que siga con el resto? ¿Dónde voy a buscar la seguridad? Bueno, el ensayo clínico controlado sirve para determinar seguridad. De hecho, muchos ensayos clínicos controlados se hacen para demostrar que un medicamento es más seguro que otro. Y no se busca determinar la eficacia, sino que se busca demostrar la seguridad del fármaco comparado con otro. ¿Sí? La seguridad, ya les dije, ensayo clínico controlado. Bueno, pero acá aparecen, por ejemplo, los estudios observacionales, los de casos y controles y estudios de corte. ¿Por qué? Porque hay patologías con las cuales no se puede, hay medicamentos o hay sustancias con las cuales no se puede experimentar. ¿Sí? O en situaciones que no se puede experimentar, por ejemplo durante el embarazo. O sea, no puedo experimentar con una embarazada, entonces voy a tener que usar casos y controles. ¿Sí? Y bueno, hay un montón. Por ejemplo, si vamos al caso de la vacuna del COVID. Bueno, a partir después del ensayo clínico controlado y demás, y ahora que se está utilizando, ahora vamos a hacer, por ejemplo, estudios de cohorte. Y también vamos a ver series de casos y reportes de casos, que también sirven para la seguridad. Y también la seguridad, y esto es fundamental, surge de la farmacovigilancia.
hay que ir a ver las notificaciones de los efectos adversos. Por eso, para saber la seguridad de un fármaco es necesario tener en mente una página de farmacovigilancia, porque no está todo en los libros, ¿eh? Fíjense que hasta ahora no mencioné el libro. Dije eficacia, ensayo clínico controlado, seguridad. Dije ensayo clínico controlado con sus variantes, metaanálisis, revisiones sistemáticas, estudios observacionales, notificación de casos, series de casos y centros de farmacovigilancia por las notificaciones de efectos adversos. Adecuación o conveniencia. ¿Qué es la adecuación o conveniencia? La adecuación o conveniencia es el paciente. Les dije que, esperen, que el medicamento P, que aquí están los medicamentos P, era un medicamento para una patología estándar, por ejemplo hipertensión arterial. Y yo ya tenía un orden mental de la eficacia y de la seguridad, ¿sí? Entonces le ponía un orden. ¿Cuál es el primero a dar? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? De acuerdo a eficacia y seguridad. Ahora bien, historia clínica, anamnesis, edad del paciente, alteraciones, digamos, estados fisiológicos como del embarazo, por ejemplo. Por ejemplo, el enalapril o el losartán pueden ser de primera elección, pero si es una paciente embarazada la voy a sacar. O sea, pasó a último lugar. Por ejemplo, interacciones medicamentosas, tenemos que preguntarle al paciente que está tomando y a ver si el medicamento de interacción que le tengo pensado dar interacciona o no con ese. Bueno, comorbilidades. O sea, si el paciente sabe leer, si sabe escribir, si entiende las indicaciones. Eso es adecuación, eso es el paciente. Y acá es donde el medicamento P se transforma en tratamiento P. El grupo P es del médico, el medicamento P es del médico, el tratamiento P es del paciente. Porque viene un paciente que no está embarazado y se va con enalapril. Ahora viene una paciente embarazada y no se va con enalapril, ¿sí? O viene un paciente que tiene insuficiencia, que tiene estenosis de la arteria renal bilateral y no se va con enalapril ni con el losartán, se va con otro. Viene un paciente que es negro y no se va con enalapril, se va con hidroclorotiazida o con un calcio antagonista, ¿sí? La raza también es importante. Bueno, y por último, si empatamos en todo, el costo determina la elección. El costo es importante, definir el costo mensualmente, porque por ahí ustedes dicen este es más barato, pero hay que tomarlo más veces. Entonces termina siendo más caro que el medicamento más costoso, ¿sí? Así que hay que sacar el cálculo por mes. Y otra cosa importante, cuando ustedes dan un medicamento, una muestra gratis, piensen que los laboratorios no van a llevarle aspirina de muestra gratis ni enalapril. Le van a llevar los últimos medicamentos y los más costosos. Cuando ustedes le dan un medicamento a un paciente, el paciente muchas veces no puede costear el costo y no lo puede conseguir en un centro de salud gratis. Entonces es muy probable que el paciente abandone el tratamiento. Hay que preguntarle al paciente si puede, digamos, conseguir el medicamento que ustedes le están dando o si puede pagarlo. Es fundamental eso. Porque, a ver, están entendiendo que esto no es ir al kiosco y comprar un medicamento. Bien. Para terminar, entonces, ya tenemos, digamos, ya hicimos el diagnóstico, tenemos el objetivo terapéutico, cada médico tiene un grupo P y dentro de ese grupo P existen los medicamentos P, en los cuales va a tener una comparación mental, un ejercicio previo, entre eficacia, seguridad cuando llega el paciente y costo. Y cuando llega el paciente hay que adecuarlo al paciente. Entonces, un paciente hipertenso, para el paciente hipertenso, no existe un medicamento universal, ¿sí? Cada paciente se puede ir con un medicamento distinto, pero tiene la misma patología. Les dije que el atenolol no era eficaz porque no disminuye la mortalidad, de hecho hasta la empeora. O sea, habrán visto pacientes o parientes de ustedes, tal vez, o conocidos, que toman atenolol para la hipertensión arterial. La pregunta es ¿por qué? Porque así como hay políticos buenos y políticos malos, también hay médicos buenos y
médicos malos, ¿sí? Si no entendés que hay estudios que dicen que el atenolol no es de indicación, si quieren yo les mando alguno. Ahí yo tengo un metaanálisis que tiene una muestra, ya les digo porque lo tengo por ahí, ni me acuerdo dónde está anotado, pero estaba por ahí anotado. Bueno, ya sé, denme un minutito, dónde está anotada la información esa. ¿Qué muestra es? Tengo un metaanálisis, no, perdón, es una revisión sistemática donde tiene un total de 91.561 personas, donde te demuestra que los beta bloqueantes no hay que darlos de primera opción. Sí se dan en pacientes que tienen otra comorbilidad, como por ejemplo cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, pero no en un paciente que no tiene ninguna comorbilidad. Bueno, tema aparte. ¿Pero por qué los puse? Porque ninguno de los otros medicamentos de los grupos farmacológicos que están arriba pueden ser utilizados en pacientes embarazadas. ¿Sí? El atenolol es categoría C. Si bien no es de primera elección el atenolol, de primera elección es otro medicamento como el alfa-metildopa, pero no sé por qué cada vez se usa menos el alfa-metildopa. No encontré estudios que me digan que no hay que usar alfa-metildopa. Pero bueno, en la práctica se está usando mucho atenolol en las pacientes embarazadas. En pacientes embarazadas, a lo mejor el medicamento de elección, porque en la adecuación no podemos usar ninguno de ellos, se termina convirtiendo en el medicamento de elección del atenolol. ¿Pero por qué? Porque cambió el objetivo terapéutico. El objetivo terapéutico ahora es disminuir la morbimortalidad durante el embarazo. Luego, cuando pase el embarazo, volvemos con el medicamento que estaba tomando. O volvemos con alguno de los otros. ¿Sí? ¿Vieron cómo en circunstancias fisiológicas cambia el objetivo terapéutico y cambia el medicamento de elección? Bien. Y para finalizar, los medicamentos esenciales. Los medicamentos esenciales, la Organización Mundial de la Salud hizo un listado de medicamentos esenciales que es un listado de medicamentos, son los medicamentos que sirven para cubrir las necesidades de las enfermedades más prevalentes de todo el mundo. Es como como que hizo un listado, pero después instó a cada país a que modifique el listado de medicamentos esenciales. Por ejemplo, en Argentina tenemos Chagas, entonces, y es frecuente el Chagas, sobre todo en ciertas regiones. Entonces, dentro del listado de medicamentos esenciales debería haber un medicamento para el Chagas, mínimamente. Ahora, en España o en Francia, el listado de medicamentos esenciales, en el listado de medicamentos esenciales, ¿debería haber un medicamento para el Chagas? No, porque allá no tienen Chagas. Entonces, fíjense cómo en distintas poblaciones, en distintos países, las enfermedades tienen distinta prevalencia. Entonces cambian los medicamentos esenciales que cubren las patologías más prevalentes de cada país. ¿Sí? Son los que reparten, en general hay un listado de medicamentos esenciales que son los que se reparten en los servicios públicos. Solo van a encontrar medicamentos esenciales que son que tienen que estar accesibles y los tiene en general los fabrica el Estado. En general la idea es que los fabrique el Estado, pero si no tiene que ser muy barato y tienen que estar a disposición de los profesionales de la salud. Esos son los medicamentos esenciales. Les cuento como anécdota que Argentina no tiene listado de medicamentos esenciales. Ustedes conocerán el FTN, el Formulario Terapéutico Nacional, que lo hace la CONRAD. Bueno, todos mis compañeros del Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento son los que hacen el FTN. De todas maneras, está bien, es un librito fantástico, el FTN, librito de bolsillo, pero hay una deuda importantísima, que es hacer un listado de medicamentos esenciales. Nadie tomó la posta de hacer un listado de medicamentos esenciales y presentarlo al Ministerio de Salud. O sea, tenemos una deuda grande con respecto a eso. Y con esto finiquitamos